Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. La historia de hoy, el portal que nunca debió abrirse. Hola, asombrosos visitantes. Sean muy bienvenidos al portal del pavor, donde las historias más perturbadoras cobran vida. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaguen la luz, pónganse los audífonos y pónganse cómodos, porque hoy juntos exploraremos un nuevo capítulo de terror. ¿Están listos para lo desconocido? Entonces denle like, suscríbanse y dejen su comentario diciendo «Yo no tengo miedo». Ahora, comencemos. Hoy conocerán a Richards, un ingeniero eléctrico que creía entender de energía, hasta que descubrió que existe una fuerza mucho más siniestra que cualquier electricidad. Esta es la historia real de cómo un cambio de vida se convirtió en la peor pesadilla que alguien podría imaginar. Antes de empezar, si le temen a las casas embrujadas, portales dimensionales o rituales ancestrales, quizás sea mejor que se detengan aquí. Pero si tienen el coraje para enfrentar lo desconocido, quédense con nosotros hasta el final, porque lo que sucedió en la calle Electricista 77 los hará replantearse todo sobre lo que es real. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque historias como esta no deben perderse en el olvido. Era un jueves soleado de marzo de 2023, cuando Richards, un hombre de 40 años, de cabello castaño oscuro, vestido con bermudas y camiseta, finalmente cumplió su sueño. A sus 41 años, tras décadas trabajando como ingeniero eléctrico en las compañías eléctricas de Río de Janeiro, había ahorrado lo suficiente para comprar su propia casa en el interior. La propiedad estaba ubicada en Jaconé, un distrito tranquilo donde el aire era puro y la vida transcurría a un ritmo más pausado. Lo que más le llamó la atención fue la peculiar dirección, calle Electricista, número 77. Para un ingeniero eléctrico, parecía casi una señal del destino. Imagínense, pensó Richards mientras observaba cómo descargaban los muebles. Un electricista viviendo en la calle Electricista. No podría ser más perfecto. La casa era imponente. 3 pisos, construida en estilo colonial de los años 40, con un extenso jardín y rodeada de árboles centenarios que creaban sombras danzantes en las ventanas. El agente inmobiliario había mencionado que el precio estaba muy bueno para el mercado, pero Richards no lo cuestionó. Después de todo, las casas antiguas siempre tenían precios más accesibles. En esa primera noche, solo entre las cajas de cartón, Richards se sentó en la sala principal y sonrió. Finalmente, tenía su refugio, un lugar donde podría vivir en paz, lejos del caos urbano, dedicándose a sus proyectos personales de ingeniería. Si hubiera sabido lo que realmente había comprado, habría huido esa misma noche. Richards era un hombre práctico, ingeniero de formación. Siempre abordaba los problemas de manera sistemática y lógica. Por ello, su primera preocupación fue revisar la instalación eléctrica de la antigua casa. «Veamos qué sorpresas tienes para mí», murmuró, bajando al sótano con su caja de herramientas. El sótano era húmedo y estaba mal iluminado. Richards encendió su linterna profesional y comenzó a seguir el rastro de los cables eléctricos por las paredes. Fue entonces cuando notó algo extraño. El cableado no seguía ningún patrón conocido. En lugar de adherirse a las normas técnicas de la ABNT, los cables formaban dibujos, patrones geométricos complejos que se extendían por las paredes como si fueran símbolos. «¿Qué demonios?», susurró, trazando con el dedo uno de los dibujos en la pared. Era un círculo perfecto, con líneas que se irradiaban desde el centro como rayos de sol. A su alrededor, triángulos invertidos conectados por cables que parecían pulsar con energía propia, incluso con la electricidad desconectada. Richards sacudió la cabeza. Debía ser solo un electricista excéntrico que había trabajado en la casa antes. Quizás alguien con tendencias artísticas, pero cuando tocó el cable central del patrón, sintió una vibración. No eléctrica. Él conocía la electricidad mejor que nadie. Era algo diferente,
algo que le erizó el vello de los brazos. Esa noche, Richards se despertó a las 3:33 am, con todas las luces de la casa parpadeando en secuencia. No al azar, sino siguiendo exactamente el mismo orden de los símbolos que había visto en el sótano. Decidido a entender qué estaba sucediendo, Richards optó por investigar la historia de la casa. A la mañana siguiente, se dirigió al registro de la propiedad de Jaconé. La empleada, una señora de unos 60 años llamada Doña Carmen, lo atendió con una sonrisa que rápidamente se transformó en preocupación cuando él mencionó la dirección. «¿Rúa Electricista, 77?» repitió, su voz bajando a un susurro. «Señor, ¿usted compró esa casa?» «Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema?» Doña Carmen miró nerviosamente a su alrededor antes de sacar una carpeta amarillenta del archivo. «Mire, no debería estar diciendo esto, pero esa casa tiene una historia complicada». Abrió la carpeta y le mostró varios documentos. «Ve usted, construida en 1943 por un hombre llamado profesor Augusto Voltaire. Él era, ¿cómo lo digo?, un estudioso de cosas extrañas». Richards hojeó los documentos, planos arquitectónicos, licencias de construcción y luego fotografías, imágenes en blanco y negro que mostraban el interior de la casa durante su edificación. Y allí estaba, los mismos patrones eléctricos que había vislumbrado en el sótano. El profesor Voltaire estaba obsesionado con la energía, prosiguió Doña Carmen. No solo la eléctrica, sino otras formas de energía. Él creía que podía abrir puertas a otros lugares. ¿Otros lugares? Otras dimensiones, señor. Él organizaba reuniones en la casa, rituales. Decían que logró abrir un portal a otro mundo en 1947. Richards rió nerviosamente. «Doña Carmen, con todo respeto, eso suena a película». «Puede ser, señor, pero el hecho es que el profesor Voltaire y todos los asistentes al último ritual desaparecieron. Nunca más se les volvió a ver. La casa quedó abandonada por décadas». Cuando Richards regresó a casa esa tarde, encontró todas las puertas interiores abiertas, a pesar de estar seguro de haberlas cerrado. Y en el sótano, los circuitos eléctricos parecían más luminosos, como si hubieran absorbido luz durante el día. Richards ya no podía ignorar las señales. Como ingeniero, decidió abordar el problema de manera científica. Trajo sus equipos de medición eléctrica más avanzados y comenzó a mapear toda la casa. Los resultados eran imposibles. Su casa consumía 3 veces más energía de la que debía, pero no había aparatos encendidos que justificaran dicho consumo. Aún más extraño, los medidores detectaban intensos campos electromagnéticos que emanaban de las paredes, siguiendo exactamente los patrones de los símbolos. «Esto no tiene sentido», murmuró, observando los datos en su portátil. «Es como si la propia estructura de la casa fuera una antena gigante». Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, baja, susurrante, proveniente de las mismas paredes. Richards se quedó helado. «¿Hay alguien ahí? Tú has venido a completar la obra». La voz parecía provenir de todas partes a la vez. Richards siguió el sonido hasta el sótano, donde los patrones eléctricos ahora pulsaban con luz propia, incluso con la energía desconectada. «¿Quién habla? ¿Dónde estás?» «Yo estoy al otro lado, esperando». En el centro del círculo principal, el aire comenzó a ondular como si fuera agua. Por un instante, Richards vislumbró algo que desafiaba toda lógica. Una habitación idéntica al sótano, pero reflejada, donde una figura sombría lo observaba. «Tú eres el elegido, el electricista, que puede abrir el pasaje». Richards retrocedió, el corazón latiéndole desbocado. «Esto no puede ser, esto no es real. 41 años, en la energía. Tú sabes que la energía nunca muere, solo se transforma». El equipo de medición de Richards comenzó a sonar descontroladamente. Los números en la pantalla subieron exponencialmente hasta que el aparato explotó en chispas. Cuando la luz se apagó, el sótano volvió a la normalidad, pero en la pared, grabado como si hubiera sido quemado, había un nuevo símbolo, un complejo diagrama eléctrico que Richards reconoció de inmediato. Era un circuito que, si se construía correctamente, haría que los patrones de la casa funcionaran como una máquina para abrir portales.
Richards ya no podía dormir, ya no podía comer, ya no podía pensar en nada más que en el diagrama quemado en la pared del sótano. Durante días, estudió el circuito. Sus años de experiencia en ingeniería eléctrica finalmente cobraban sentido de una manera que jamás había imaginado. El diagrama no era solo un circuito, era una obra maestra de la ingeniería dimensional. El profesor Voltaire era un genio, se susurró a sí mismo, garabateando cálculos en hojas esparcidas por toda la mesa. Descubrió cómo usar la electricidad para doblar el espacio-tiempo. La voz volvió a hablarle con regularidad ahora, siempre a las 3:33 am, siempre proveniente de las paredes, siempre susurrante. Tú entiendes. Tú eres el único que puede terminar. Lo que empezamos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Richards una noche, sentado en el sótano con los diagramas esparcidos a su alrededor. Somos los que quedaron atrapados cuando el portal cerró en 1947. El profesor Voltaire. Sí, y los demás. Hemos esperado tanto tiempo por alguien con tu conocimiento. Richards comenzó a comprender. El ritual de 1947 había funcionado parcialmente. Habían abierto un portal, pero algo salió mal. Las personas fueron absorbidas hacia el otro lado y el portal se cerró, dejándolos atrapados en una dimensión paralela. Puedes liberarnos, puedes completar el circuito. ¿Pero qué les pasó? ¿Cómo están después de todos estos años? Un largo silencio. Luego, una risa baja y perturbadora. El tiempo no existe. Aquí hemos evolucionado, nos hemos adaptado, nos hemos convertido en algo más. Richards comenzó a trabajar en el circuito, no porque quisiera ayudar a las voces, sino porque necesitaba entender. Como ingeniero, era su naturaleza resolver problemas complejos, pero cada día que pasaba, se sentía más cambiado, más conectado con la casa, más conectado con las voces. Y cada noche, los patrones en las paredes brillaban un poco más fuerte. Fue durante una tormenta que Richards finalmente completó el circuito teórico. Sabía exactamente qué componentes necesitaba saber, dónde instalar cada resistencia, cada condensador, cada cable. Pero algo lo perturbaba, una duda que crecía como una sombra en su mente. ¿Por qué yo?, preguntó a las voces esa noche. ¿Por qué un ingeniero eléctrico se mudó justo a esta casa? El silencio fue diferente esta vez, más pesado, más culpable. «¡Respondedme!», gritó. «Esto no fue una coincidencia, ¿verdad?» «No», admitió finalmente la voz. «Nosotros te llamamos, manipulamos los eventos. ¿Cómo? Influenciamos al agente inmobiliario, bajamos el precio, creamos la situación perfecta para que te mudaras». Richards sintió que la sangre se le helaba. «Me trajeron aquí a la fuerza. Necesitábamos a alguien con conocimientos para completar lo que empezamos». ¿Y qué exactamente empezaron? Por primera vez, el aire en el sótano se volvió casi sólido. La temperatura descendió drásticamente y Richards pudo ver su propio aliento. Descubrimos que existen infinitas dimensiones, capas de la realidad, pero también descubrimos que nuestra dimensión está muriendo. La energía se está agotando, el universo se está contrayendo. En unas pocas décadas, todo lo que conocemos dejará de existir. Richards empezó a comprender el verdadero horror de la situación. Quieren escapar a otra dimensión. No solo escapar, queremos migrar toda la conciencia de nuestra realidad a una nueva. Y para eso necesitan más que un portal, necesitan un puente permanente. Exacto, y tú eres la clave para construir ese puente. Pero ¿qué pasará con la gente de la dimensión a la que quieren ir? El silencio fue ensordecedor. Luego, una risa fría y sin humor. Ellos serán reemplazados. Richards comprendió con horror absoluto. No era un rescate, era una invasión dimensional que destruiría miles de millones de vidas inocentes. Y él estaba siendo utilizado como la herramienta para hacerlo posible. Richards subió corriendo del sótano, con el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegó a la puerta principal, esta no se abrió.
ni la puerta trasera, ni las ventanas. Era como si la casa misma se negara a dejarlo ir. «No puedes salir», susurraron las voces desde las paredes. «Ya estás muy conectado con nosotros». «¡Suéltenme!», gritó golpeando la puerta. «Imposible. Has absorbido nuestra energía durante semanas. Ahora eres parte del circuito». Richards miró sus manos y vio con horror que sus venas brillaban levemente con la misma luz de los patrones eléctricos. «¿Qué me han hecho? Nosotros lo hemos preparado. Tú ahora eres un conductor vivo, capaz de canalizar la energía necesaria para abrir el portal permanente». Richards corrió al sótano, decidido a destruirlo todo. Cogió un martillo y comenzó a destrozar los patrones eléctricos de la pared. Pero con cada golpe sentía un dolor lacerante, como si se estuviera haciendo daño a sí mismo. Las voces gritaron de agonía. «¡Detente! ¡Nos estás matando!». «Ese es el plan», les gritó de vuelta continuando la destrucción. «Si nos matas, morirás. Tú también. Estamos conectados». Ahora, Richards se detuvo, el martillo suspendido en el aire. «Están mintiendo. Mira tus manos». Miró. Las venas brillantes se estaban oscureciendo y sentía su fuerza menguar. Era verdad. Estaban conectados de alguna manera. «Tienes 2 opciones», dijeron las voces. «Ayúdanos a completar el portal y vive como uno de nosotros en una nueva dimensión. O muere con nosotros, aquí, en esta casa, para siempre». Richards se sentó en el suelo, derrotado. No había escapatoria. Había sido manipulado desde el principio, y ahora era demasiado tarde para huir. Pero entonces tuvo una idea terrible y desesperada. Si no podía detener el portal, quizás podría sabotearlo. Richards fingió cooperar. Durante 3 días, trabajó en el circuito, instalando los componentes exactamente como las voces le indicaban. Pero en secreto, estaba haciendo algo diferente. En lugar de crear un portal estable, estaba construyendo una bomba dimensional. Como ingeniero, sabía que cualquier sistema eléctrico podía ser sobrecargado, y si podía sobrecargar el portal en el momento exacto de la apertura, la explosión de energía no solo destruiría el portal, sino que destrozaría el propio tejido dimensional alrededor de la casa. Eso significaba que él también moriría, pero al menos evitaría la invasión. «Ya casi terminas», susurraron las voces excitadas. «Podemos sentir la energía creciendo». «Sí», mintió Richards, «solo unas pocas conexiones más». En realidad, estaba instalando capacitores adicionales en serie, creando un bucle de retroalimentación que causaría una sobrecarga masiva en el sistema. Cuando el portal se abriera, la energía retrocedería y explotaría. «Richards, has hecho algo notable. Cuando el portal se abra, serás el primer humano en ver nuestra verdadera forma». «No puedo esperar», dijo, haciendo las últimas conexiones. Sus manos temblaban no solo de miedo, sino de determinación. Pensó en toda la gente inocente que se salvaría por su sacrificio, toda una dimensión que seguiría existiendo porque él eligió morir. «Listo», dijo finalmente. «El circuito está completo. Entonces, es hora. Enciende el sistema». Richards puso su mano sobre el interruptor principal. Una vez accionado, no habría vuelta atrás. El portal se abriría, las criaturas intentarían pasar, y entonces, explosión. «Sea cual sea tu verdadero nombre», susurró, «los detendré». «¿Qué dijiste?» «Dije que esto es por el profesor Voltaire y todos los demás a quienes mataron», y tiró del interruptor. El mundo explotó en luz y sonido. El portal se abrió como una herida en el aire, y a través de él, Richards vio el horror que realmente eran las voces. Ya no eran humanas. Décadas en la dimensión paralela las habían transformado en algo monstruoso. Criaturas hechas de energía pura y malicia, con tentáculos de electricidad y ojos que eran vacíos dimensionales. «Tú nos traicionaste», gritaron, su verdadera voz ahora revelada,
Un sonido como 1000 cables eléctricos partiéndose simultáneamente. «Salvé a mi propia especie», gritó Richards de vuelta, luchando por mantener el control del sistema, mientras los capacitores comenzaban a sobrecargarse. Las criaturas comenzaron a emerger del portal, sus formas imposibles distorsionando la realidad misma a su alrededor. Pero Richards había calculado bien. El bucle de retroalimentación estaba funcionando. La energía estaba retrocediendo y el portal comenzó a desestabilizarse. «¿No entiendes?», gritó una de las criaturas extendiendo tentáculos eléctricos hacia él. «Éramos ustedes. Somos en lo que se convierten los humanos cuando evolucionan». «Mentira. No, somos el futuro de la humanidad. Y tú destruiste nuestra única oportunidad de supervivencia». Richards vaciló por un momento. ¿Y si decían la verdad? ¿Y si estuviera condenando a la humanidad en lugar de salvarla? Pero entonces vio lo que realmente eran. Parásitos dimensionales que se alimentaban de energía vital, que habían consumido su propia dimensión hasta la muerte y ahora querían hacer lo mismo con la suya. «Ustedes no son humanos», gritó. «Son virus». Los capacitores alcanzaron la sobrecarga crítica. El portal comenzó a colapsar, succionando a las criaturas de vuelta a su moribunda dimensión. «Condenaste ambos mundos», gritaron mientras eran arrastradas de regreso. «Cuando nuestra dimensión muera, la onda de choque destruirá la tuya también. Entonces al menos moriremos libres», gritó Richards de vuelta. Y entonces la explosión. Toda la casa fue consumida por luz blanca. Las paredes se disolvieron, el suelo se desintegró, y Richards sintió su conciencia ser arrastrada en 1000 direcciones distintas, mientras la explosión dimensional desgarraba el tejido de la realidad. Por un instante, lo vio todo. Todas las dimensiones, todas las posibilidades, todo el multiverso desplegándose ante él como un mapa infinito. Y entonces, silencio. 3 días después, los bomberos encontraron un agujero perfectamente circular, donde antes se erguía la casa de la calle Electricista, 77. No había escombros, no había cenizas, solo un vacío perfecto, como si la casa jamás hubiera existido. Richards nunca fue hallado, pero los habitantes de Jaconé relatan que, en las noches de tormenta, aún pueden escuchar su voz susurrando en el viento: «No permitan que regresen». Los registros oficiales muestran que nunca hubo una casa en esa dirección. Nunca hubo un profesor Voltaire. Nunca existió la calle Electricista 77. Pero a veces, cuando los ingenieros eléctricos trabajan hasta tarde en la noche, juran sentir una presencia observándolos por encima del hombro. Una presencia que susurra: «No confíen en la energía que no comprenden». Y en laboratorios de física alrededor del mundo, los experimentos con portales dimensionales han estado fallando misteriosamente, siempre con el mismo mensaje apareciendo en las computadoras: «Portal bloqueado, RE77», porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre, y algunos héroes, incluso en la muerte, continúan salvaguardando el mundo de aquello que acecha en la oscuridad. Esta fue la historia de Richards, el ingeniero que sacrificó todo para salvar nuestra realidad. Una historia que nos recuerda que no toda la energía es benéfica y que a veces el mayor acto de valentía es saber cuándo no abrir una puerta. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios. ¿Harías la misma elección que Richards? ¿Sacrificarías tu vida para salvar a miles de millones de personas inocentes? Gracias por cruzar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora dime, ¿tendrías el coraje de atravesar esto? Comparte en los comentarios si es que puedes dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerme bien, si puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches. Y hasta el próximo video del Portal del Pavor. Recuerden, algunas historias son solo ficción, pero otras son advertencias. Hasta la próxima en el Portal del Pavor. Y tened cuidado con las casas que eligen para vivir.